Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, nuevamente os traigo uno de los casos, es muy conocido, pero es nuevamente una forma de ratificar lo ya ratificado. La semana pasada hablamos del coronel Carnell, un caso más dentro de lo que es el fenómeno OVNI, de grandes personalidades que hablan acerca del tema, pero hoy, amigos míos, intentando redundar un poco en lo ya hablado, os traigo nuevamente otro caso del fenómeno OVNI relacionado con él, en donde un alto miembro, un personaje que ha pasado toda su vida hablando del fenómeno OVNI y que lleva muchos años, más de 30 años, hablando acerca de sus experiencias y hablando acerca de lo que sabe, ya que evidentemente ha trabajado para el gobierno, ha trabajado para la NASA, es un piloto experimentadísimo y ha también trabajado en diferentes proyectos y, como digo, durante toda su vida se ha dedicado a hablar acerca de lo que ha visto, de lo que sabe y de los datos que maneja, y ha sido al principio, como siempre pasa, sobre todo en el tiempo en el que él lo habló, década de 1980-85 aproximadamente, ha sido vilipendiado, ha sido humillado, ha sido ridiculizado y, en definitiva, apartado en el extracto social de loco, cuando en aquel momento se hablaba de este tipo de temas a sabiendas de que no estaba loco, a sabiendas, sobre todo los altos cargos militares, el ejército de los Estados Unidos y la propia Casa Blanca de aquel entonces, sabiendo que no lo estaba y que lo que estaba hablando es completamente cierto, y que posteriormente, muchas décadas después, las décadas de los 2000, que empezó a ser la cosa un poco más incontrolable, y hasta nuestras fechas, 20 años después, 24 años después del 2000, que ha sido reconocido como uno de los grandes pioneros, es ni más ni menos que el ex piloto de la NASA, John Lear. Es famosísimo dentro del mundo del misterio, pero más famosísimo aún dentro del mundo de la ufología, dentro del fenómeno OVNI, porque, como digo, se ha tirado toda su puñetera vida constantemente hablando de lo mismo, o sea, de lo mismo en el sentido del fenómeno OVNI, y de forma incansable, tenazmente, como cualquier coloso que hable de sus propias experiencias. Hasta día de hoy no vemos la dimensión de lo que hablaba este hombre. 8, 9, 10, unos 30 o 40 años después, no nos percatamos de la dimensión que adquieren cierto tipo de palabras y cierto tipo de enunciados, verdades como puños, pero que en aquel momento pasaron inadvertidos hasta nuestros días, que hoy es una forma más de verificar no solo, evidentemente, que el fenómeno OVNI es verdad, sino, como en Mundo Azul no nos cansamos nunca de decir, hemos sido visitados durante miles de años, en este caso, como han dicho muchísimas grandes personalidades, como siempre decimos, en diferentes estratos sociales, en diferentes capas de nuestra sociedad, desde amas de casa, electricistas, grandes presidentes de los Estados Unidos, expilotos, coroneles, jefes de defensa de tal o cual país, armadas, argentina, estadounidense, comisiones que se están creando, llegando incluso al propio Congreso de los Estados Unidos, promulgando leyes a favor de la desclasificación, y una absoluta locura ingente que de aquí a 10 años ha venido como una especie de bola de nieve, cada vez haciéndose más grande. Hoy os traigo, amigos míos, el caso de John Lear, para que veáis, para que seáis conscientes de la coetaneidad de un comentario, de una exposición,
de una vivencia y de cómo, a pesar de haber pasado 30, 40, 50 años, el fenómeno OVNI nos sigue diciendo lo mismo. Y ya no solo el propio fenómeno OVNI, o sea, ver naves, ver luces, tener encuentros de primero, segundo, tercer grado, sino el hecho de que hemos tenido contacto durante muchísimo tiempo con seres que no son de este mundo, seres que son de otro lugar del universo. Y como digo, John Lear, hoy, amigos míos, en Mundo Azul, una vez más, nos lo dice claramente. John Lear, expiloto de la NASA, aseguró que tuvo contacto con ovnis, así como con tecnología secreta relacionada con extraterrestres. Además, ya había hablado de sus conexiones con estas teorías en otras ocasiones sobre la vida en otros planetas y del encuentro del gobierno de los Estados Unidos con ellos. Lear afirmó que existe una base extraterrestre en la Luna, por lo que muchos le criticaron y lo llamaron loco, mientras que otros consideraron que hablaba de temas que muchos prefieren ignorar. En 1985 vi tecnología que ni siquiera podríais imaginar. También vi seres que no parecían humanos en la misma área donde se estaban probando estas tecnologías avanzadas. No tengo ninguna duda en mi mente de que son extraterrestres, relató el expiloto en una entrevista en el The Jeff Renser Program. John Lear es un expiloto que trabajó para la CIA y para la NASA. Nació el 28 de diciembre de 1942 en Long Beach, California, Estados Unidos, y es además hijo del famoso creador del avión de combate Learjet, William Lear. Durante su juventud se interesó por la aviación y comenzó como piloto a los 17 años. Posteriormente estuvo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y en la Guardia Nacional Aérea de Nevada, donde fue piloto de pruebas. Lear es conocido por sus teorías de la vida extraterrestre y por tocar el tema de los encubrimientos del gobierno estadounidense hacia el pueblo norteamericano. Aseguró que la Casa Blanca trabaja en tecnologías avanzadas con naves antigravedad. El expiloto de la NASA ha afirmado en varias ocasiones que ha tenido encuentros y avistamientos con ovnis. Uno de ellos, supuestamente, ocurrió en 1988, cuando volaba en un avión Boeing 747 como piloto para una compañía aérea. John Lear asegura que él y su copiloto observaron un objeto en forma de cigarro volando en el cielo a gran velocidad cerca de su avión, el cual después desapareció. En ese momento se dio cuenta de que los ovnis son reales y que el gobierno de los Estados Unidos sabe de su existencia y tiene pruebas sobradas de ello. Hay vida ahí fuera y no estamos solos. Hemos sido visitados por seres de otros planetas desde hace cientos de miles de años, aseguró en una entrevista con Michael Salla. Como veis, una vez más, en Mundo Azul, os traemos otra prueba, otro caso, otra gran personalidad que habla exactamente de lo mismo que hemos hablado en otras muchas ocasiones. Y es que en Mundo Azul no nos cansamos, y es que el fenómeno OVNI da para vídeos y vídeos y vídeos y vídeos. Por eso me hace gracia esas personas, perdonarme, muchas veces como parezco un poco iracundo, ¿no? Pero esas personas que se jactan y dicen, ¡bah! ¿Qué pruebas hay? En Mundo Azul hemos hablado, os traigo solo algunos vídeos de Mundo Azul de lo que hemos hablado, pero es que hemos tocado el tema, hemos hablado del Apolo 11, del caso famosísimo de Rafael Pacheco Pérez, del caso Humo, famosísimo donde los haya, del caso de Conil, con encuentros con seres extraterrestres o seres que no eran de este mundo. También tenemos el caso OVNI de la interrupción de un partido de fútbol de 10.000 personas en Florencia. Todo un estadio, amigos míos. También hablamos de los pilotos de aerolíneas que hablan, hemos traído diferentes casos que hablan de ovnis y de encuentros con luces en el cielo. Incluso los han grabado. También hemos traído el caso de David Grusch,
el caso OVNI de Juan Óscar Pérez. Hemos traído el caso OVNI de la famosísima Próspera Muñoz, una persona de 80 y tantos años. Exdirector general, la entrevista del caso del director ex general de Seguridad Internacional de Francia, que habló de ello. Hemos hablado de la capitana de crucero Kate McQuell, del coronel Carnell, que hemos hablado en el vídeo anterior, del famosísimo historiador español Pom Prades, que incluso, además de hablar en diferentes ocasiones de su experiencia, del contacto directo con seres que les subió a su nave y todo, escribió cuando nadie prácticamente escribía de ello, y mucho menos alguien de su personalidad y alguien de su categoría, el famosísimo libro Visitante de otros mundos. Hemos hablado del fenómeno OVNI a través de la historia, de los casos OVNIs más importantes de España, haciendo una recopilación increíble, de fenómenos OVNIs, de todo el repaso del fenómeno OVNI durante el 2020, de tipos de razas de encuentros con este tipo de seres, de la Biblia y el contacto con seres no humanos, de casos OVNIs, por ejemplo, famosísimo del reptiliano de la Yesa, antiguas civilizaciones que tuvieron contactos con seres no humanos, de los misterios del Área 51, de los infiltrados, de los OVNIs en el antiguo Egipto, de bases extraterrestres en la Luna, de los dioses de las Islas Marquesas, del proyecto AATIP, famosísimo, de los OVNIs que sobrevolaron el Capitolio, que salió hasta en los periódicos, los OVNIs grabados sobre el lago Carrera en Chile hace nada, que son alucinantes, el eclipse de la crucifixión, el arte rupestre de los seres no humanos. Y amigos míos, todavía a día de hoy hay gente que se atreve sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de pudor, a decir que qué tipo de pruebas hay. Pero si es que podrías llenar una biblioteca entera, no solo con los casos OVNIs del mundo, sino famosos casos OVNIs del mundo que han sido multitudinarios. Gente famosa, como digo, de diferentes escalas sociales, importantísimos, desde el último hasta el primero. Primeros espadas, gente que tiene unas carreras y unos trabajos que muchos soñaríamos, y que tienen unos estudios y unas capacidades mentales brutales a los cuales no puedes mentir, como son pilotos de combate, pilotos de aerolíneas, como son grandes coroneles, como son personas que han trabajado para el gobierno de los Estados Unidos, para agencias de inteligencia, de defensa, exministros. ¿Cómo es posible que alguien a día de hoy siga negándolo, siga diciendo que son locuras de la última cornisa, que son personas que no tienen ningún tipo de credibilidad, cuando solo una, aunque solo fuera una, de los cientos de miles de millones de casos del fenómeno OVNI y de las diferentes personas que están involucradas en él, amigos míos, y a día de hoy sigue habiendo casos y cada vez más impresionantes, cada vez más contundentes y cada vez más impactantes, que gracias a Dios ya están empezando a salir en las noticias, a pesar de que se oculta, de que se tergiversa y de que no se dice toda la verdad. Ahí está. Y a pesar de que en lo que es la conciencia colectiva de la gente va calando más el concepto de que no estamos evidentemente solos en este mundo, y que sea como fuere, con la tecnología que sea, esos seres llegan, que ya se está hablando ahora científicamente de los motores cuánticos como si fuera la repanocha, y a lo mejor civilizaciones en otros mundos, en otros lugares de nuestra galaxia, o de otras galaxias, o de otras dimensiones que desconocemos, ya tienen ese tipo de motores, o ya tienen cosas muchísimo más avanzadas para plegar el espacio-tiempo, como haría, por ejemplo, el motor de curvatura, del cual se está hablando científicamente ahora de ello, que es como la revolución de la revolución. Eso es, a lo mejor, para ellos, ese tipo de tecnología está completamente obsoleta, y nosotros la estamos empezando a descubrir. Pero ¿cómo somos? ¿Cómo podemos ser tan irreverentes? Pero ya no solo con el pensar sobre la posibilidad de que otros seres lleguen hasta nosotros, y por el hecho de que nosotros no podemos llegar hasta ellos no puedan llegar hasta nosotros, sino por el hecho de saltarnos la propia evolución lógica de nuestro propio ejemplo, de nuestra propia raza. ¿Cómo tú le explicarías al propio Napoleón que tú coges el teléfono, y ya no solo una llamada de teléfono, amigos,
Yo cojo ahora y me hago una videollamada con una persona que está en Monterrey, que estamos a 6 horas o 7 horas de diferencia, miles y miles de kilómetros de diferencia, y lo hago a tiempo real. ¿Cómo puedes tú explicarle eso a una persona del siglo XIX, del siglo XVI, del siglo XIX? Mierda, ¿cómo es posible? No puedes explicárselo, pero eso ha ocurrido. Y hay un progreso de una historia de 1000 años, de 800, 900, 600, 200. Y a partir del 2000 o del 1900, el salto cualitativo en avance del ser humano es aplastante. La tecnología, sobre todo de aquí a unos 10 años, puede ser brutal e inimaginable, amigos míos. Y en Mundo Azul nos dedicamos a dar noticias todos los días para que lo veáis, al margen del fenómeno ovni, del misterio. Todo eso existe. ¿Cómo podemos ser tan irreverentes, tan chulescos y tan estúpidos, por otro lado, de creernos que porque nosotros no somos capaces, ese tipo de seres o criaturas que pueden tener una civilización miles de años más avanzada que la nuestra, que cuando nosotros no éramos más que macacos, ellos ya estaban en viajes espaciales, simplemente por haber existido antes en el tiempo que nosotros, y que nosotros ahora que estamos descubriendo el motor de curvatura y en vez de llegar en 3 o 6 años a Marte, podamos llegar en 2 meses, o esos motores de curvatura que doblan un poco el espacio-tiempo, propulsores de iones, y nosotros eso nos parece una revolución increíble, y que no seamos capaces de concebir que otras criaturas hayan descubierto otro tipo de formas y sean capaces de viajar hasta aquí. Pero es que ya no solo eso, sino que personalidades, personas punteras en sus campos, gente de primera instancia social, te está diciendo que ha vivido ese tipo de experiencias y tú lo tomas como un loco. ¿Cómo es posible que alguien diga? Es que es negar la evidencia más absoluta que tiene, el decir que no existe por el que no existe, el estudiarlo, el verlo y todavía negarlo. Pero ¿cómo es posible? ¿A qué tenemos miedo, amigos míos? ¿A que hay otros seres, otras criaturas que están ahí fuera y que no se han manifestado públicamente, decir aquí abajo, pero que lo están haciendo por otros medios para que nosotros nos habituemos al concepto de entender que tenemos vecinos? Encima son delicados con nosotros, sabiendo que somos rematadamente estúpidos y que a día de hoy todavía nos seguimos matando en nuestro propio planeta, cuanto menos un visitante que viene desde fuera. Es que es alucinante, amigos míos, pero a día de hoy es alucinante ver la cerradura de mente, tanto esta gente del progresismo y de que entiendas que puede haber otro tipo de pensamientos y que yo me puedo sentir esto, yo me puedo sentir lo otro, o que yo soy un caballo, o que yo soy... Y ser tan cerrados de mente para otras cosas como entender que hay otro tipo de civilizaciones fuera que nos están visitando y que nos llevan visitando desde hace muchísimo tiempo. Antes incluso de que fuéramos considerados ni homos. ¿Cómo es posible? Pues existe, amigos míos, y esa realidad está a día de hoy, pero el fenómeno ovni continúa de forma inexorable. El contacto con tripulantes, casos que no se englobarían directamente con el fenómeno ovni en ver un objeto, pero que ves criaturas, ves seres que están infiltrados, que en nuestro extracto social están infiltrados y están ahí, que por diferentes motivos o tecnología no los podamos detectar, pero que están ahí, amigos míos. Unos porque se parecen más, otros porque, aunque no se parezcan, tienen la tecnología desde dibujarse. Hay, por ejemplo, en las películas de Marvel, creo recordar que era en la película del Soldado de Invierno, la Viuda Negra, con un holograma de cara, que es alucinante, pero que es así, y además lo hacen súper bien, con un holograma de cara implantado aquí en el cuello, ella dibujaba holográficamente una cara diferente, que hasta que ella no se quitaba el chip, no se desdibujaba. Holográficamente te podías dibujar una cara. Ella se ponía una peluca y simplemente daba el botón y el holograma se dibujaba en su cara, hacía como una pantalla que los demás no podían ver, como una especie de semicasco, ¿no? ¿Quién me dice a mí que eso no puede existir? O otras muchas tantas cosas que a día de hoy nos pueden parecer magia, pero que estamos en los albores de descubrir ese tipo de tecnología. ¿Cómo es posible que tengamos el cerebro de un cacahuete para pensar que eso no pueda suceder? Amigos míos, una vez más, en Mundo Azul os traemos un nuevo caso, como digo, rizando el rizo, y para los nuevos incrédulos que siguen diciendo que
esto es mentira, que no existe o que puede ser una revolución de pensamiento mezclada con fanatismo, o las cosas que te quieras inventar, pero nuevamente un expiloto de la NASA con más de 30 años de experiencia, que lleva más de 30 años contando su historia y todo lo que conoce, que ha trabajado en multitud de trabajos relacionados con la aviación, relacionados con la defensa, relacionados con proyectos directamente entroncados con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo le puedes tú decir que esa persona miente? Si tiene unas credenciales que ya quisiera alguno de nosotros tenerlas, y hablamos de ello, y hablamos de nuestras propias experiencias, cómo la verdad puede ser maquillada, cómo puede ser humillada, cómo puede ser trastocada con la simple palabra. Yo te estoy diciendo mi testimonio y tú me estás diciendo que es mentira, te estoy dando pruebas, tú me estás diciendo que eso no es así. ¿Cómo es posible que se niegue todo este tipo de cosas? Pues así es, amigos míos, y este es el mundo del que vivimos. Pero una vez más, la noticia, la información, la imparcialidad y el fenómeno ovni vienen a tocar a nuestra puerta de forma incansable. Amigos míos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Continuaremos con estos casos y con otros muchos, con esas noticias famosas que salen todos los días. No quiero tampoco cansaros del fenómeno ovni y tocar siempre el mismo tema, ya sabéis que intento ser lo más fresco posible, pero me hizo gracia porque buscando cosas y a veces cosas que veo, lo vi y dije, bueno, pues uno más voy a poner para que una vez más, además del anterior que pusimos del coronel Carnell, que hizo esa mención, esa entrevista famosísima, donde no solo dio su opinión, sino que dijo lo que creía y lo que sabía. Además, hoy traemos a John Lear, que habla también de su experiencia y de una trayectoria de más de 30-40 años de su propio oficio, y además de, en su momento, hablar del fenómeno ovni, del contacto con seres de otros lugares, de otros mundos, de otros universos, de otras dimensiones, y cómo el gobierno de los Estados Unidos lo sabe desde hace muchísimo tiempo, cómo los gobiernos del mundo experimentan con tecnología que no es de este mundo, y gracias a ello probablemente nuestra tecnología a día de hoy sea lo que es por haber recuperado ese tipo de objetos, ese tipo de criaturas, o tener ese tipo de conocimientos. Amigos míos, os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. También, como no, os aliento, os invito a que veáis los vídeos short de YouTube, donde voy colgando noticias, avances de historia, voy colgando de medicina, voy colgando de descubrimientos nuevos, del John Webb, en definitiva, de todas las noticias relacionadas con lo que más nos gusta en Mundo Azul, también frases, reflexiones, experiencias personales que yo tengo, y también os invito, como no, al grupo de Telegram de Mundo Azul, miembros increíbles, personas fascinantes, y para mí lo que creo que es una gran familia, una gran comunidad que está ahí constantemente apoyando, cosa que agradezco enormemente. Y para terminar, os recuerdo la membresía del canal de YouTube para todo aquel que quiera, si es que buenamente lo considera, aportar algo. Muchísimas gracias a todos, gracias amigos por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo.